Era un día soleado, de esos que empiezan con una ligera brisa y prometen un calor intenso. Isabel Suárez se despertó antes del amanecer, con los ojos pesados por el sueño, pero con la determinación firme. Era su primera vez en la mansión de Ricardo Montero, un lugar que solo conocía por rumores del vecindario. Lo que más le preocupaba no era solo el trabajo que tenía por delante, sino la presión de asegurar un futuro mejor para su hijo Mateo. El alquiler no vencía y las facturas se acumulaban. Con su delantal desgastado y el pelo recogido en un moño descuidado, se lanzó al desafío, enfrentándose a la inmensidad de aquella casa que parecía casi amenazante. Al entrar, Isabel sintió el frío del mármol bajo sus pies, una sensación que contrastaba con la idea de un hogar que cargaba con tantos sueños. Durante las siguientes horas, mientras limpiaba los lujosos muebles y organizaba las distintas habitaciones, su mente estaba en Mateo, quien aún dormía en casa, protegido por su abuela. Sintió una mezcla de orgullo y angustia al pensar que todo lo que hacía era por él, pero al mismo tiempo había una tristeza que pesaba en su pecho. El recuerdo del padre de Mateo, que se había ido demasiado pronto, y la lucha constante por llenar el vacío dejado por esa ausencia. Sin embargo, fue cuando conoció a Lucas, el hijo de Ricardo, que su mundo comenzó a cambiar. El niño, de entre 12 y 13 años, estaba apoyado contra una pared, aislado, con la mirada perdida en algún lugar que Isabel no podía ver. Parecía tan inmenso y tan pequeño a la vez, heredero de un mundo que debería haber sido brillante, pero que en cambio estaba oscuro y vacío. Un odio por todo lo que le rodeaba, mezclado con la soledad en su corazón. Cuando rompió un precioso jarrón durante los servicios, Lucas entró en pánico, pero Isabel, en lugar de juzgarlo, vio una oportunidad. Solo un jarrón, pensó. Y por un momento sintió que podía ser una mano amiga en un universo al que no le importaba. Su decisión de proteger a Lucas de un posible castigo fue el primer paso de un vínculo que cambiaría sus vidas. En las semanas siguientes, Isabel trajo color a la gris rutina de la mansión. Le contaba historias a Lucas mientras limpiaba. Sus palabras llenaban los espacios vacíos con risas contenidas, momentos que resonaban lejos del frío de la casa. Poco a poco comenzó a sonreír. No era solo la expresión de su rostro, sino una ligereza en su espalda, como si finalmente pudiera liberar el peso que llevaba. Isabel no esperaba nada a cambio, pero la alegría de ver sonreír a Lucas fue como una bocanada de aire fresco en sus pulmones. Ricardo, aunque distante, notó los cambios. Observó, perplejo, cómo su casa se iluminaba de una forma previamente desconocida. Las paredes eran más que mármol, ahora nuevas historias, risas y un sentimiento casi familiar parecían resonar. Sin embargo, como las cosas buenas a menudo tienden a complicarse, la vida tuvo sus propias sorpresas. El regreso de Victoria, prima de su difunta esposa, comenzó a ensombrecer lo que Isabel y Lucas habían construido. Llegó imponente y crítica, esforzándose por imponer sus valores y su visión de cómo debía funcionar la casa, como si quisiera borrar poco a poco lo que empezaba a florecer entre los tres. Isabel se sentía cada vez más acorralada y sus inseguridades resurgieron. Lo que había comenzado ligero y esperanzador ahora se sentía como un campo de batalla, donde los sentimientos y las responsabilidades chocaban. La gota que colmó el vaso fue el día que Lucas desapareció. Salió de casa en un impulso que nadie podría haber previsto, sin decir palabra, en busca de un lugar donde pudiera sentir la libertad que tanto le faltaba. La tormenta que siguió fue más que un fenómeno meteorológico, fue un estado de emergencia emocional. Isabel, sintiendo el corazón en la mano, salió a la calle llamando al niño.
Dentro de ella, un instinto maternal gritaba tan fuerte como la tormenta que rugía a su alrededor. Detrás de cada puerta que pasaba, la esperanza se mezclaba con el miedo mientras llamaba su nombre, decidida y casi desesperada. Cuando la encontró, todo pareció quedar en silencio, un momento donde la vida y la muerte se entrelazaron por un segundo que inmortalizó un vínculo. La búsqueda culminó en un encuentro casi mágico con Ricardo, quien al ver a Isabel empapada y temblando de preocupación junto a Lucas, comprendió todo con más claridad. El amor y la protección que allí crecieron fueron innegables. Esa noche en el hospital, mientras Lucas recibía atención, compartieron sus miedos, sus pérdidas y por primera vez se abrieron el uno al otro. Las barreras que habían construido fueron derribadas bajo el peso de lo que realmente importaba. Un amor incondicional por un chico que solo quería ser aceptado. Allí, ante un futuro que se iba clarificando, los lazos se estrecharon. Isabel y Ricardo encontraron la manera de apoyarse mutuamente, como dos anclas en un mar embravecido. El amor creció lenta, pero seguramente, y lo que alguna vez parecía solo una responsabilidad, se convirtió en un profundo deseo. Ser una familia, una nueva unidad, construir un nuevo futuro junto con Mateo y Lucas. En el calor de la transformación, Isabel empezó a vislumbrar que la vida podía ser más amable, y Ricardo empezó a comprender que había aprendido a ser padre nuevamente, esta vez con el corazón abierto. Estas pequeñas victorias diarias comenzaron a borrar las auras de tristeza que antes pesaban sobre ellos. Y fue en ese contexto de esperanza y renovación que comenzó a formarse el movimiento inesperado de una verdadera familia, como un rompecabezas que, día tras día, ganaba piezas nuevas, especialmente en la mirada iluminada de Lucas, que ahora llevaba risas y bromas en lugar de melancolía. Pero la vida, siempre llena de giros, no se detendría ahí. Mientras su nuevo hogar florecía, Isabel, Ricardo y sus hijos estaban a punto de enfrentar desafíos que pondrían a prueba la fuerza de sus vínculos de una manera irreversible y sorprendente. El día terminó con un juego de mesa entre todos. La calidez de la convivencia calentó el ambiente, mientras las risas se mezclaban con el aroma de un guiso que había preparado Isabel. Aunque todavía existían algunas barreras entre ellos, ya no eran las mismas que antes. Se estaba contando una nueva historia y, en el fondo, todos sabían que estaban a punto de adentrarse en algo más grande, algo que de repente podría llamarse familia. Era un día soleado, de esos que empiezan con una ligera brisa y prometen un calor intenso. Isabel Suárez se despertó antes del amanecer, con los ojos pesados por el sueño, pero con la determinación firme. Era su primera vez en la mansión de Ricardo Montero, un lugar que solo conocía por rumores del vecindario. Lo que más le preocupaba no era solo el trabajo que tenía por delante, sino la presión de asegurar un futuro mejor para su hijo Mateo. El alquiler no vencía y las facturas se acumulaban. Con su delantal desgastado y el pelo recogido en un moño descuidado, se lanzó al desafío, enfrentándose a la inmensidad de aquella casa que parecía casi amenazante. Al entrar, Isabel sintió el frío del mármol bajo sus pies, una sensación que contrastaba con la idea de un hogar que cargaba con tantos sueños. Durante las siguientes horas, mientras limpiaba los lujosos muebles y organizaba las distintas habitaciones, su mente estaba en Mateo, quien aún dormía en casa, protegido por su abuela. Sintió una mezcla de orgullo y angustia al pensar que todo lo que hacía era por él. Pero al mismo tiempo había una tristeza que pesaba en su pecho, el recuerdo del padre de Mateo, que se había ido demasiado pronto, y la lucha constante por llenar el vacío dejado por esa ausencia. Sin embargo, fue cuando conoció a Lucas, el hijo de Ricardo, que su mundo comenzó a cambiar.
El niño, de entre 12 y 13 años, estaba apoyado contra una pared, aislado, con la mirada perdida en algún lugar que Isabel no podía ver. Parecía tan inmenso y tan pequeño a la vez, heredero de un mundo que debería haber sido brillante, pero que en cambio estaba oscuro y vacío. Un odio por todo lo que le rodeaba, mezclado con la soledad en su corazón. Cuando rompió un precioso jarrón durante los servicios, Lucas entró en pánico, pero Isabel, en lugar de juzgarlo, vio una oportunidad. Solo un jarrón, pensó, y por un momento sintió que podía ser una mano amiga en un universo al que no le importaba. Su decisión de proteger a Lucas de un posible castigo fue el primer paso de un vínculo que cambiaría sus vidas. En las semanas siguientes, Isabel trajo color a la gris rutina de la mansión. Le contaba historias a Lucas mientras limpiaba. Sus palabras llenaban los espacios vacíos con risas contenidas, momentos que resonaban lejos del frío de la casa. Poco a poco, comenzó a sonreír. No era solo la expresión de su rostro, sino una ligereza en su espalda, como si finalmente pudiera liberar el peso que llevaba. Isabel no esperaba nada a cambio, pero la alegría de ver sonreír a Lucas fue como una bocanada de aire fresco en sus pulmones. Ricardo, aunque distante, notó los cambios. Observó, perplejo, cómo su casa se iluminaba de una forma previamente desconocida. Las paredes eran más que mármol. Ahora nuevas historias, risas y un sentimiento casi familiar parecían resonar. Sin embargo, como las cosas buenas a menudo tienden a complicarse, la vida tuvo sus propias sorpresas. El regreso de Victoria, prima de su difunta esposa, comenzó a ensombrecer lo que Isabel y Lucas habían construido. Llegó imponente y crítica, esforzándose por imponer sus valores y su visión de cómo debía funcionar la casa, como si quisiera borrar poco a poco lo que empezaba a florecer entre los tres. Isabel se sentía cada vez más acorralada y sus inseguridades resurgieron. Lo que había comenzado ligero y esperanzador ahora se sentía como un campo de batalla donde los sentimientos y las responsabilidades chocaban. La gota que colmó el vaso fue el día que Lucas desapareció. Salió de casa en un impulso que nadie podría haber previsto, sin decir palabra, en busca de un lugar donde pudiera sentir la libertad que tanto le faltaba. La tormenta que siguió fue más que un fenómeno meteorológico. Fue un estado de emergencia emocional. Isabel, sintiendo el corazón en la mano, salió a la calle llamando al niño. Dentro de ella, un instinto maternal gritaba tan fuerte como la tormenta que rugía a su alrededor. Detrás de cada puerta que pasaba, la esperanza se mezclaba con el miedo mientras llamaba su nombre, decidida y casi desesperada. Cuando la encontró, todo pareció quedar en silencio, un momento donde la vida y la muerte se entrelazaron por un segundo que inmortalizó un vínculo. La búsqueda culminó en un encuentro casi mágico con Ricardo, quien al ver a Isabel empapada y temblando de preocupación junto a Lucas, comprendió todo con más claridad. El amor y la protección que allí crecieron fueron innegables. Esa noche en el hospital, mientras Lucas recibía atención, compartieron sus miedos, sus pérdidas y por primera vez se abrieron el uno al otro. Las barreras que habían construido fueron derribadas bajo el peso de lo que realmente importaba. Un amor incondicional por un chico que solo quería ser aceptado. Allí, ante un futuro que se iba clarificando, los lazos se estrecharon. Isabel y Ricardo encontraron la manera de apoyarse mutuamente, como dos anclas en un mar embravecido. El amor creció lenta, pero seguramente, y lo que alguna vez parecía solo una responsabilidad, se convirtió en un profundo deseo. Ser una familia, una nueva unidad, construir un nuevo futuro junto con Mateo y Lucas. En el calor de la transformación, Isabel empezó a vislumbrar que la vida podía ser más amable,
y Ricardo empezó a comprender que había aprendido a ser padre nuevamente, esta vez con el corazón abierto. Estas pequeñas victorias diarias comenzaron a borrar las auras de tristeza que antes pesaban sobre ellos. Y fue en ese contexto de esperanza y renovación que comenzó a formarse el movimiento inesperado de una verdadera familia, como un rompecabezas que, día tras día, ganaba piezas nuevas, especialmente en la mirada iluminada de Lucas, que ahora llevaba risas y bromas en lugar de melancolía. Pero la vida, siempre llena de giros, no se detendría ahí. Mientras su nuevo hogar florecía, Isabel, Ricardo y sus hijos estaban a punto de enfrentar desafíos que pondrían a prueba la fuerza de sus vínculos de una manera irreversible y sorprendente. El día terminó con un juego de mesa entre todos. La calidez de la convivencia calentó el ambiente, mientras las risas se mezclaban con el aroma de un guiso que había preparado Isabel. Aunque todavía existían algunas barreras entre ellos, ya no eran las mismas que antes. Se estaba contando una nueva historia, y en el fondo, todos sabían que estaban a punto de adentrarse en algo más grande. Algo que de repente podría llamarse familia. En los días siguientes, la vida en la mansión se convirtió en un ritmo de aprendizaje y adaptación. Isabel comenzó a sentirse más cómoda en su nueva posición, desarrollando una relación casi familiar con Lucas. La buscó más para hablar y hacerle preguntas que antes no se había atrevido a hacerle. Ricardo, por su parte, poco a poco iba soltando el peso de la soledad que cargaba, dejando que la presencia de Isabel y Lucas lo guiaran por un camino que parecía nuevo y aterrador. Las mañanas estaban llenas de risas mientras se preparaban para la escuela, y las noches estaban llenas de historias junto a la cama mientras el calor familiar crecía entre ellos. Sin embargo, siguieron surgiendo desafíos. Victoria, al darse cuenta de que su poder sobre Richard estaba disminuyendo, comenzó a hacer planes más discretos para recuperar el control de la situación. Se programó una cena formal, a la que asistirían amigos de la alta sociedad, un evento en el que podía poner a Isabel en una posición incómoda. Isabel, aunque nerviosa, decidió que no permitiría que su prima minara la nueva dinámica que había establecido. Con la ayuda de Luca, quien, aunque preocupado, estaba emocionado por mostrar su nueva vida, y a su nuevo amigo, planearon una sorpresa para homenajear a Ricardo durante la cena. Llegó la noche de la cena e Isabel estaba nerviosa pero decidida. Se vistió con uno de los vestidos que había guardado para ocasiones especiales, y cuando se miró al espejo se sintió más segura. Mientras tanto, Lucas y Mateo prepararon con sus manos un cartel colorido para entregárselo a Ricardo. A medida que los invitados comenzaron a llegar, la casa rápidamente se llenó de voces y risas. Victoria estaba radiante, luciendo una sonrisa traviesa mientras saludaba a todos. A medida que avanzaba la cena, Isabel hizo todo lo posible por mantenerse al margen de la conversación elitista que la rodeaba. Fue entonces cuando Lucas tomó coraje y con el apoyo de Mateo se puso de pie para brindar por Ricardo. «A mí, y padre», dijo con voz firme y llena de amor. Un silencio respetuoso cayó sobre la mesa y todos, incluida Victoria, miraron a su alrededor con sorpresa. La declaración de Lucas no fue solo un brindis, sino una manifestación de la nueva realidad que estaba tomando forma. Ricardo sonrió, se conmovió, y la mirada que intercambió con Isabel estaba llena de comprensión y gratitud. Sin embargo, la presencia de Victoria no debía subestimarse. Cuando la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a dispersarse, ella se acercó a Isabel de manera fría. «Puede que hayas ganado una noche, pero no creas que eso significa que tienes un lugar aquí. Solo eres el ayudante, y eso no va a cambiar». Isabel sintió que su confianza flaqueaba, pero recordó los logros que había alcanzado junto a Lucas y Ricardo. Ella respondió con firmeza:
Creo que lo único de lo que debemos preocuparnos es de lo mejor para Lucas y Mateo. El resto vendrá solo. Ricardo, escuchando la conversación, desde lejos notó la tensión y decidió intervenir. Victoria, por favor, respeta las decisiones que hemos tomado para nuestra familia. Isabel no es solo una ayudante, se ha convertido en parte de la vida de Lucas y de la mía. Y si no puedes entenderlo, quizás sea mejor mantener las distancias. Las palabras de Ricardo tuvieron un impacto visible en Victoria, quien abandonó la habitación sin responder, con la mirada llena de desdén. La noche terminó con un ambiente de victoria para Isabel y una reafirmación de la nueva dinámica familiar que estaban construyendo. Sin embargo, la sombra de Victoria todavía se cernía sobre ellos, un recordatorio constante de que la batalla por sus nuevos vínculos estaría lejos de terminar. En los días siguientes, Isabel se dio cuenta de que su vida estaba cambiando no solo en la mansión, sino también en la forma en que la gente del barrio comenzó a verla. Las visitas de viejos conocidos y amigos fueron acompañadas de un nuevo respeto por lo que había logrado. La pequeña casa donde vivía, que una vez le había parecido un recordatorio constante de sus dificultades, ahora irradiaba una sensación de hogar y calidez. Una tarde soleada, mientras Isabel preparaba la merienda para los chicos, recibió una visita inesperada. Elena, su amiga de toda la vida, apareció en la puerta con aspecto preocupado. «Isabel, ¿estás bien? He oído rumores sobre tu nueva vida y sobre el primo de Ricardo. La gente habladora, ya sabes cómo es», dijo Elena con semblante serio. Isabel sonrió comprendiendo el cariño de su amiga. «Estoy bien, la verdad, pero es una lucha constante», confesó, sintiendo la necesidad de compartir el peso que llevaba encima. Elena acercó una silla y comenzó a desahogarse sobre sus propias luchas, y la conversación rápidamente se convirtió en una sesión de apoyo mutuo. Los dos amigos conversaban como en los viejos tiempos, recordaban momentos que habían vivido juntos y las risas de los niños de fondo daban vida a ese encuentro. Esa tarde trajo una calidez especial al corazón de Isabel, reafirmando que, a pesar de los desafíos, todavía tenía el apoyo de quienes realmente se preocupaban por ella. Sin embargo, los desafíos no terminaron allí. La presencia de Victoria se hacía sentir nuevamente y sus planes estaban lejos de terminar. Cuando Ricardo trajo a casa una invitación a un evento en la casa de uno de sus antiguos amigos, Isabel se dio cuenta de que la presencia de Victoria era una amenaza constante para lo que habían construido. «Vamos juntos y demostrémosle a todos que somos una familia unida», dijo Ricardo, mientras miraba a Isabel con un brillo en los ojos. Ella asintió, decidida a no dejar que el miedo se apoderara de ella. La noche del evento, Isabel quedó impresionada por la opulencia de la casa del amigo de Ricardo. Estaba nerviosa, pero con Lucas y Mateo a su lado, su confianza creció. Tan pronto como entraron, varias miradas se volvieron hacia ellos, algunas con admiración, otras con escepticismo. Victoria se acercó de inmediato, tratando de sofocar la alegría que irradiaba Isabel. «No olvides tu lugar, querida», susurró, proyectando una sombra sutil sobre la atmósfera. Como si se preparara para el enfrentamiento, Isabel respiró profundamente y se lanzó a conversar con otros invitados, decididas a demostrar que pertenecían a ese mundo, ahora juntos y valientes. Responsable de una de las delicias del buffet, se esforzó por destacarse, hablando con la gente sobre los platos que había preparado y contando historias que hacían sonreír a todos. Y a la misma velocidad, Lucas y Mateo se pusieron sus mejores máscaras de buenos modales, convirtiéndose en el centro de atención con sus bromas e historias impagables. Ante el éxito repentino, Victoria comenzó a sentirse incómoda. Sin embargo,
Isabel estaba más centrada en divertirse que en preocuparse por las burlas. Ella miró a Ricardo, quien la había apoyado, y la miró a los ojos sin reservas. Había allí una conexión que ya no podían negar. En el calor de la conversación y la celebración, Isabel no solo se dejó llevar por la diversión, sino que también se dio cuenta de que tenía más fuerza y coraje del que jamás había creído. El mundo todavía estaba lleno de desafíos, pero junto a Lucas y Ricardo, ella se sentía más fuerte. Con el tiempo, la vida comenzó a seguir un nuevo ritmo. Las madres de la escuela comenzaron a abrirse a Isabel. Algunas incluso la invitaban a las fiestas de té y a las fiestas de cumpleaños de los niños, y aunque todavía había algunos que levantaban las cejas ante su nuevo estatus, este había tenido un impacto positivo en su vida cotidiana y se sentía cada vez más parte de esta nueva comunidad. Y mientras esto ocurría, Lucas también florecía. El niño, que siempre se había sentido aislado, ahora estaba haciendo amigos e integrándose en la escuela, algo que Isabel pensó que llevaría más tiempo. Los chicos comenzaron a visitar parques de atracciones, el cine e incluso a conocer nuevos cafés de la ciudad. A Isabel le encantaba ver crecer la amistad entre Lucas y Mateo, como dos hermanos que se apoyan y protegen mutuamente, y todo parecía encajar de forma invisible, incluso con la presencia de Victoria siempre rondando. Un recordatorio del pasado. Aunque habían ganado muchas batallas, la guerra aún no estaba ganada. Una mañana, mientras Isabel ordenaba la casa, recibió una llamada inesperada de Victoria. «Necesitamos hablar, Isabel», dijo Victoria en tono firme. Isabel dudó, pero decidió que no podía permitirse tener miedo. Quedaron en encontrarse en un café del centro. Cuando llegó, Victoria la estaba esperando con mirada decidida. La reunión comenzó tensa, pero a medida que avanzaba la conversación, Victoria reveló un lado diferente de sus preocupaciones. «Necesito entenderte. Ricardo tiene decisiones que tomar que nos afectarán a todos. Pero siento que no sabes cuál es tu lugar», dijo Victoria, no como una amenaza, sino como una súplica. Isabel, sorprendida por el cambio de enfoque, reflexionó un momento antes de responder. «Mi lugar, aquí y con ellos, me necesitan, y no puedo dejar que nada ni nadie me aleje de ellos», dijo con sinceridad. El campo de batalla estaba cambiando y con él se formaban nuevas alianzas. Victoria comenzó a ver a Isabel bajo una nueva luz, y en un giro inesperado, el primo de Ricardo hizo una propuesta: que ambos trabajaran juntos para traer más armonía a la familia. Fue un enfoque que Isabel no esperaba, pero estaba dispuesta a considerar. Y tal vez, solo tal vez, este podría ser un camino hacia la aceptación mutua y la construcción de una nueva dinámica en la que todos pudieran beneficiarse. El cambio de escenario trajo consigo un ligero alivio. Con el tiempo, Isabel se dio cuenta de que el amor y la amistad se estaban convirtiendo en la base de todo lo que estaban construyendo juntos. Ricardo comenzó a compartir más momentos, como una película clásica en la sala con mantas, calientitas, y la alegría de los chicos divirtiéndose, convirtiéndose en un ritual de la nueva rutina familiar. Estaban aprendiendo a ser una familia en la vida real, y las pequeñas victorias les traían la certeza de que aún había mucho por descubrir y crear juntos. El ambiente ya no se parecía al de los días difíciles del pasado, sino más bien al de un hogar vibrante y amoroso. A medida que se acercaban más eventos, el Día de la Madre, donde Isabel sería homenajeada por Lucas y Mateo, y el Tinnos Entustais, cumpleaños de Ricardo, que se esperaba que la familia celebrara por todo lo alto, la expectativa había cambiado. Todos estaban entusiasmados por mostrarle al mundo la nueva unidad que habían construido, y en lo más profundo de los corazones de todos los presentes, el mensaje permaneció intacto. El amor es lo que verdaderamente nos une, y todas las luchas y dificultades los prepararon para esto.
El día de la madre, Isabel se despertó con el olor a café recién hecho y risas felices. Lucas y Mateo estaban trabajando juntos en una sorpresa especial, planeando una tarjeta que expresara todo lo que sentían. Isabel se dejó llevar por la emoción y la anticipación, sabiendo que la belleza de los pequeños momentos era lo que hacía la vida tan especial. Como madre, la realidad de haber pasado por tantas dificultades, pero que ahora estaba experimentando un amor vibrante y correspondido, fue un reconocimiento que hizo que cada batalla valiera la pena. Cuando abrió la tarjeta, se le llenaron los ojos de lágrimas al leer los emotivos mensajes escritos con letras torpes y coloridas. Lucas sonrió, indicando que siempre que se sintiera con miedo o inseguro, tendría el apoyo incondicional de su familia a su lado. El día se celebró con un picnic en el parque, donde cada uno trajo platos que le encantaron. Ricardo, en particular, preparó una auténtica sorpresa culinaria, mostrando a todo el mundo sus habilidades en la cocina. El ambiente estaba lleno de risas y felicidad. La celebración estaba en pleno apogeo en medio del radiante sol. Mientras conversaban y compartían recuerdos, Isabel se sintió completamente aceptada y querida. Se dio cuenta de que no solo contaban las pequeñas victorias diarias, sino también el camino de crecimiento que experimentaban individual y colectivamente. Cuando llegó el cumpleaños de Ricardo, el ambiente era espléndido. Isabel decidió organizar una fiesta en casa, invitando a sus familiares y amigos más cercanos, incluidos algunos muy especiales. El sitio, ambiente de camaradería y lealtad, era alto. Estaba lista para una noche de celebración que sería un verdadero testimonio de lo que habían construido a lo largo del tiempo. Los chicos fueron los responsables de las actividades adecuadas para la fiesta e incluso se hicieron cargo del entretenimiento. Prepararon presentaciones cortas y un vídeo con memorias colectivas para mostrar durante el evento. El propio Ricardo, con su carácter reservado, no podía imaginar la sorpresa que le esperaba. Cuando entró en la sala, todos gritaron ¡sorpresa! Y una alegría embriagadora se apoderó de los corazones presentes. El clímax de la fiesta llegó con la actuación improvisada de los chicos, cantando una canción que se había convertido en un himno para ellos, llena de significado y amor. La sonrisa en el rostro de Ricardo era inconfundible, y por un momento se sintió verdaderamente agradecido por todo lo que había sucedido. La felicidad era evidente, e Isabel, agarrando la mano de Ricardo, sintió que, por fin, estaban todos juntos. Cuando las luces de la fiesta se atenuaron y las voces comenzaron a calmarse, Isabel lo miró y se le formaron lágrimas en los ojos. Lo que una vez parecía un camino lleno de piedras, ahora brillaba con los colores de la esperanza y el amor. Ella no sabía qué le deparaba el futuro, pero mientras miraba la mesa llena de sonrisas a nuestro lado, quedó claro que cada batalla y cada lágrima derramada valieron la pena. La nueva vida que habían construido juntos era real y bien fuerte. Y el hogar que alguna vez había sido solo un espacio físico, ahora latía con vida y una verdadera conexión emocional. Y en ese momento poderoso y simple, supieron que el viaje apenas comenzaba. Cada uno de ellos, individualmente y todos juntos, se mantendrían firmes en sus decisiones de afrontar cualquier desafío a través del poder del amor. Fue la transformación de sus vidas a través de conexiones inesperadas lo que trajo un significado más profundo a lo que significa ser una familia. Los días pasaron rápidamente, rodeados de celebraciones y logros, pero una sombra persiste en la oscuridad. Lo cierto es que las relaciones pueden ser complicadas y a pesar de toda la unidad, el tiempo y las decisiones podrían poner a prueba todo lo que habían construido.
pero cada uno de ellos estaba decidido a luchar, a construir un futuro que reflejara el verdadero amor y la unidad que encontraron en tiempos de incertidumbre y dolor. Sabían que el poder de la familia no solo estaba en celebrar los buenos momentos, sino también en cómo se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. Su historia estaría hecha de pequeñas y grandes victorias, recordando siempre que ésta surge en medio de las luchas. Y sobre todo, un amor que fue el núcleo de su existencia, como un hilo invisible que unió sus corazones y moldeó sus vidas para siempre. En ese cálido día, mientras el sol se ponía en el horizonte y las risas resonaban en la casa viviente, sabían que, sin importar los desafíos futuros que enfrentaran, estaban juntos en esto y que el amor simplemente siempre prevalecería. Durante el mes siguiente, la vida de la nueva familia continuó a su ritmo feliz. Isabel se sentía cada vez más a gusto en la mansión. El hogar, ahora lleno de risas y recuerdos, floreció y los niños rápidamente se convirtieron en amigos inseparables. Lucas, con su trato amable, y Mateo, con su energía contagiosa, eran la combinación perfecta para crear un sinfín de aventuras. Isabel se sintió agradecida por cada día pasado con ellos y por haber encontrado apoyo y amor en Ricardo. El vínculo entre ellos parecía fortalecerse cada día que pasaba. Un día, mientras organizaba una fiesta de cumpleaños sorpresa para uno de los amigos de Lucas, Isabel notó que la ansiedad de organizar todo la emocionaba, pero también la inquietaba. Organizar eventos grandes y pequeños la ayudó a sentirse parte de esta nueva vida, pero de repente, la presión de la aprobación de todos a su alrededor comenzó a agobiarla. Ricardo notó la tensión en su rostro y, aprovechándola, preguntó qué estaba pasando. «Estoy nervioso por la fiesta, quiero que sea perfecto para Lucas, pero a veces siento que todo el mundo me está mirando», confesó Isabel. Ricardo la miró tiernamente, envolviéndola en un abrazo. «Isabel, eres perfecta tal como eres. Lo que importa es la felicidad de los chicos. No te preocupes por lo que piensen los demás. Divirtámonos juntos y hagamos de esta fiesta un momento inolvidable para ellos». La mirada reconfortante de Ricardo hizo que Isabel se diera cuenta de la importancia del apoyo mutuo en sus vidas, aliviando un poco su ansiedad. Por fin llegó el día de la fiesta. Isabel y los chicos decoraron el salón con globos de colores y serpentinas, con las sonrisas y risas de todos sus amigos como fondo. Cuando Lucas entró y vio la sorpresa, su rostro se iluminó de felicidad. Corrió hacia Isabel y la abrazó. «Gracias, mamá. Esto es increíble». La presencia de tantos amigos no hizo más que aumentar la alegría del momento. A medida que avanzaba la fiesta, Isabel notó que Victoria observaba desde lejos, con el rostro aún gris y taciturno, como siempre. La tensión en la sala era evidente cuando sus miradas se cruzaron. Era evidente que Victoria no se había adaptado a la nueva dinámica, pero Isabel decidió no dejarse amedrentar. Con la mirada fija en Lucas y Mateo, sintió que su enfoque estaba en lo que realmente importaba, su felicidad. Ese mismo día, la tensión entre Isabel y Victoria pareció convertirse en una competencia silenciosa, donde cada una intentaba complacer, pero en realidad no era más que una diana invisible que se había establecido entre ellas. Mientras todos celebraban, Isabel comprendió que las sutiles provocaciones de Victoria podían superarse con dignidad. Durante toda la fiesta, Isabel se esforzó por interactuar con los invitados, presentándoles a Lucas y asegurándose de que se sintiera el protagonista del día. Ricardo, notando la tensión, decidió intervenir sutilmente, manteniendo unida a la familia, compartiendo la responsabilidad de la comunicación y dejando que Isabel brillara. La fiesta culminó en un momento mágico, cuando todos se unieron para cantar «Feliz cumpleaños».
Isabel le pidió a Lucas que cortara el pastel. Su mirada, llena de momentos felices y del orgullo que sentía por tener una familia, iluminó la habitación. Al final, fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, había una felicidad renovada en sus corazones. El corte del pastel marcó un nuevo capítulo en sus vidas, un símbolo de lo que se había logrado, un espacio seguro y acogedor donde todos florecieron. Después de la fiesta, mientras los chicos estaban ocupados jugando y bromeando en la sala, Isabel y Ricardo se sentaron a la mesa de la cocina, ambos cansados pero felices. Isabel sonrió mientras miraba a sus hijos y dijo: «Hoy fue un día maravilloso, pero sigan adelante, hay mucho más por venir». Ricardo asintió, recordando con nostalgia los momentos que estaban construyendo juntos. «Sí, y es un honor formar parte de esto. Nunca pensé que encontraría mi felicidad en este nuevo camino», susurró mientras tomaba la mano de Isabel, reforzando el vínculo que se fortalecía cada vez más entre ellos. Los días pasaron y su convivencia se fue adaptando con naturalidad. Sin embargo, la mirada crítica de Victoria parecía seguir acechándolos, como un espectro que acechaba con la posibilidad de desestabilizar la nueva dinámica familiar. Decidió tomar medidas concretas y, aprovechando el estatus que aún tenía en el círculo social, comenzó a actuar en la sombra. Isabel sintió que su resistencia crecía, hasta que un día, en una conversación casual con Ricardo, decidió que necesitaba discutir abiertamente el comportamiento de Victoria. «Ricardo, necesitamos hablar de tu primo. Siento que está al acecho, y eso me preocupa. Ella parece tener siempre influencia en nuestra relación y estar pendiente de cada una de nuestras acciones. No estoy segura de que podamos confiar en ella», dijo Isabel con la voz ligeramente temblorosa. Ricardo la miró fijamente. «Afrontaremos esto juntos, Isabel. Eres parte de mi vida y no permitiré que Victoria interfiera con lo que tenemos. Reunámonos con ella y hablemos abiertamente. Necesitamos quitarnos un peso de encima». Decididos a aclarar la situación, concertaron una reunión. La tensión era palpable cuando se sentaron a discutirlo con Victoria, quien parecía haber anticipado ya el tema. «¿Qué tienes que decir, Isabel? Siento que te sientes amenazado. Después de todo, no eres parte de nuestra élite, así que, ¿qué esperabas?», espetó Victoria. La frialdad en su voz dejaba claro que sus desafíos estaban lejos de terminar. Pero Isabel, con el coraje que había encontrado en sí misma a lo largo de los meses, decidió no dar marcha atrás. «Victoria, no estamos aquí para discutir nuestro estatus ni nuestros orígenes. Estoy aquí porque soy parte de la vida de Ricardo y Lucas, y si no puedes aceptar eso, entonces lo siento por ti. Lo que quiero es que Lucas y Mateo sean felices, y eso significa que quiero que encuentres una manera de conectar con ellos, no a través de la distancia», declaró. Ricardo quedó asombrado por la forma en que Isabel se posicionó, intercambiando una mirada de aprobación entre ellos. Sin embargo, Victoria no estaba dispuesta a aceptar esta verdad tan fácilmente. «No me alejarás de Ricardo y Lucas. No permitiré que le eches la culpa a otros. Sigues siendo solo una criada», dijo ella visiblemente irritada. El ambiente se iba poniendo cada vez más tenso, pero Isabel no quería provocarla. «Entiendo que te preocupas por ellos, pero por favor, déjanos vivir nuestras vidas sin estar constantemente bajo tu vigilancia», suplicó, y la sinceridad en su voz se filtró en la discusión. La conversación se prolongó. Con un creciente cuello de botella lleno de emociones, el calor que llenaba la habitación se convirtió en un campo de batalla emocional. La relación se convirtió en un ciclo aparentemente interminable, lo que hizo que la tensión entre ellos se hiciera cada vez más visible. Pero en medio de intensas emociones, comenzó a surgir un entendimiento en medio de los desacuerdos.
De alguna manera ambos luchaban por proteger lo que consideraban importante. Ricardo, al darse cuenta de la espiral en la que se encontraban, decidió que era necesario un descanso. Él llega, así no llegaremos a ningún lado. Demos un paso atrás y respiremos. Quiero que todos reflexionen sobre lo que estamos discutiendo, dijo. Isabel, agradecida de su intervención, accedió, pero el dolor de la realidad la perseguía. Un alivio temporal, pero un remanente de desconfianza permaneció en las interacciones sobre la nueva unión. En los días siguientes se estableció una nueva rutina. La atención se centró en las pequeñas alegrías de la vida. Isabel y Ricardo decidieron invertir en actividades y salidas familiares. Fueron al zoológico, al cine, y poco a poco los chicos comenzaron a participar en diferentes clubes y clases. Esos momentos se convirtieron en recuerdos. La conexión familiar volvió a reinar, y aunque la sombra de Victoria estaba presente, decidieron no dejar que opacara la luz que habían construido juntos. Con el paso de las semanas, el amor entre Isabel y Ricardo se fue fortaleciendo, pero un nuevo giro estaba por surgir. Una mañana soleada, cuando todos se preparaban para partir, Isabel recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Victoria pidiendo reunirse sin más. Ella aceptó con vacilación, pero con curiosidad. El corazón latía con fuerza. ¿Qué podría querer Victoria ahora? En las horas previas al encuentro, Isabel reflexionaría sobre lo que podría ser un nuevo paso en el camino hacia la reconciliación. En el café, el ambiente estaba tenso. Victoria de repente estaba más tranquila, con una expresión diferente. No estoy aquí para discutir, Isabel. Quiero ser franco. Sé que me prometí no meterme en sus vidas, pero no pude evitarlo. Lo que quería era una mejor relación con ustedes, pero las cosas no son así. Todo es muy confuso, comenzó Victoria. Isabel, aunque estaba insegura, decidió escuchar. No estoy aquí solo para presionar, sino que me gustaría intentar conectar un poco y entender qué está pasando realmente. ¿Qué quieres que entienda?, preguntó Isabel. La conversación fue intensa y transformadora, con Victoria revelando sus inseguridades y las razones detrás de su comportamiento. Isabel, escuchando las vulnerabilidades, comenzó a ver personas en lados opuestos de la misma batalla. Era posible que ambos encontraran un punto medio y aprendieran a coexistir, y en esa revelación comenzó a vislumbrarse un nuevo comienzo. Al final de la reunión, ambas mujeres no solo acordaron entenderse y respetarse mutuamente, sino que también decidieron trabajar para suavizar las asperezas entre ellas en lugar de pelear constantemente. El proceso de aprendizaje condujo a una comunicación más abierta y Victoria, aunque indecisa, decidió intentar visitar la casa de Ricardo y conocer mejor a su nueva familia. El viaje aún estaba lejos de terminar, pero había un hilo de esperanza que se cernía sobre lo que podría ser. Las siguientes semanas transcurrieron con un balance más desarrollado. La tensión no desapareció por completo, pero se lograron avances importantes entre Isabel y Victoria. La vida volvió a integrarse, la unión se reinterpretó y se revitalizó. Juntos estaban dispuestos a afrontar y superar los desafíos que el futuro pudiera poner en su camino. Ricardo, al observar la transformación de la relación, también se sintió aliviado, pues vio que el amor crecía en otras formas. Cuando llegó el verano, se les ocurrió la idea de un viaje familiar. Isabel sugirió que fueran a una playa cercana, un deseo que siempre había llevado en su corazón. Y todos estaban entusiasmados con la posibilidad de finalmente relajarse y divertirse juntos. Los días en la playa estuvieron llenos de risas y momentos inesperados. Los niños corrían sin parar por la arena, construyendo castillos y recogiendo conchas. Isabel y Ricardo, tomados de la mano, observaban a los chicos divertirse
y en las pequeñas conversaciones entre ambos redescubrieron el sentimiento de amor que parecía haberse establecido desde el primer día. Fue un viaje que les sentó bien a todos, y Ricardo se sintió feliz de finalmente tener a Isabel y a los chicos en un anime con el que había soñado. Sin embargo, Victoria no se quedó atrás. A principios de la temporada de verano, decidió unirse a las vacaciones familiares, dejando sus diferencias de lado. Estableció una relación cordial con Isabel y comenzó a acercarse a Lucas y Mateo, convirtiéndose en una verdadera compañera en sus planes de bromas. En ese viaje, el amor entre una nueva familia no solo florecía, sino que también sacaba a la luz una nueva unidad entre ellos, dejando claro que se unían en un solo vínculo que ni siquiera el tiempo podía deshacer. La experiencia en la playa los unió de nuevas maneras, compartiendo recuerdos y creando una nueva identidad de amistad. Cuando agotaron sus opciones de actividades, decidieron viajar de regreso, transformando ese momento en un apasionante recordatorio de que la vida puede ser sorprendente y que la verdadera unidad avanza a través de experiencias compartidas, superando desafíos. Con el tiempo, Isabel comenzó a reflexionar sobre los últimos meses, las dificultades, el dolor y la lucha por la aceptación. Todo esto se transformará en un espacio positivo para tu corazón y tu esperanza. Con Ricardo a su lado y los niños convirtiéndose en una verdadera familia, Isabel tenía la firme certeza de que estaba exactamente donde debía estar y que la vida finalmente le abría una nueva puerta, mostrándole que siempre había luz al final del túnel. Los desafíos no desaparecieron, pero ahora eran menos intimidantes. Cada paso adelante era una declaración de libertad y conexión. Y mientras miraba a Lucas y Mateo, mientras reían y jugaban en el patio trasero, Isabel recordó cuando todo parecía tan lejano, como si el amor fuera un sueño. Era real y ahora era un regalo duradero. Su historia se convirtió en un relato de transformación y aceptación, no solo entre Isabel y Ricardo, sino también entre todas las almas que tocaron sus vidas. Y así, rodeados de risas y cariño, sabían que aún les quedaba un largo camino por recorrer, pero estaban decididos a afrontar juntos cualquier tormenta. Segura de que el amor triunfaría, la familia continuó ampliando sus horizontes, una historia entrelazada en cada día vivido, dispuestos a continuar su viaje por la vida, siempre en busca de más aventuras y momentos felices. Era una mañana brillante y soleada cuando Isabel se despertó. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con los sonidos de la casa que comenzaban a cobrar vida. Mientras se estiraba, una sonrisa apareció en sus labios al escuchar a Mindo Sentasam, Lucas y Mateo discutiendo cómo iban a pasar el día. Disfrutando de pequeños momentos como ese, Isabel decidió que este sería un día especial para todos, una nueva oportunidad de conectarnos aún más como familia. Después del desayuno, Isabel sugirió que dieran un paseo por el parque local. La idea llenó de entusiasmo a los niños. Mientras caminaban, la naturaleza circundante parecía tararear una melodía alegre y la risa resonaba como música dulce en sus oídos. Cada paso que daban juntos era más que un momento de ocio. Fue una construcción de recuerdos, cada uno más valioso que el anterior. El parque estaba lleno de vida, con niños jugando, familias reunidas y perros corriendo. Isabel sintió que se le calentaba el corazón al ver el entusiasmo de Lucas y Mateo. Jugaban y corrían como si no hubiera un mañana, sumergiéndose en una libertad que Isabel siempre soñó que tendrían. A medida que pasaban las horas, decidieron tomar un descanso en uno de los bancos del parque. Ricardo los alcanzó, llevando una cesta de picnic llena de sándwiches y fruta. La escena era perfecta. Todos juntos, riendo y compartiendo historias cotidianas.
creando una nueva tradición. Después de un tiempo, la conversación giró hacia las lecciones que habían aprendido en los últimos meses. Lucas, todavía con la energía contagiosa que parecía impregnar el aire, preguntó: «Mamá, ¿por qué se conocieron papá y tú?». Isabel sonrió, con un brillo en los ojos, y comenzó a contar la historia de cómo conocieron sus corazones y cómo, incluso en los momentos difíciles, el amor siempre encontraba un camino. Ricardo agregó historias de sus experiencias, poniendo sonrisas en los rostros de todos los presentes. Era su realidad, transformar momentos simples en recuerdos increíbles. En los días siguientes, a medida que la vida en la mansión se adaptaba, se estableció una nueva rutina. Isabel comenzó a organizar pequeños talleres de manualidades para niños, involucrándolos en actividades creativas donde pudieran explorar su imaginación. El espacio se transformó en un estudio de colores y risas. Las tardes estuvieron llenas de la alegría de pintar, modelar y los niños interactuando. Ricardo participaba a menudo en actividades, animando a los chicos y convirtiéndose en un modelo a seguir. Isabel observaba con cariño cada momento que compartían. Los niños estaban floreciendo, y el amor entre ellos se hacía aún más profundo. A pesar de su creciente felicidad, la sombra de Victoria todavía se cernía sobre las interacciones familiares. Ella ahora aparecía de vez en cuando, alimentando una atmósfera de tensión que Isabel empezaba a sentir. Pero por otro lado, la relación entre ella y Ricardo iba mejorando cada vez más. Él a menudo la apoyaba y ambos estaban decididos a tratar a su prima de manera madura. Isabel decidió que no dejaría que la presencia de Victoria afectara su nueva realidad y que mantendría su posición firme y segura. A través de este compromiso se fue formando una fuerza emocional, haciendo el ambiente más fuerte y seguro. Una noche, mientras veíamos una película en familia, la habitación se llenó de calidez y risas. Lucas y Mateo estaban pegados a las almohadas, listos para la aventura cinematográfica que comenzaba en la pantalla. Isabel y Ricardo se sentaron juntos, sintiendo la felicidad latiendo a su alrededor. En ese ambiente relajado, Isabel decidió que era hora de dar un paso más serio en su relación. Después de la película, mientras los niños estaban distraídos, jugando, ella se volvió hacia Ricardo y le tomó la mano. «Rodrigo, necesitamos hablar de nuestro futuro. Pienso en cómo podríamos construir una vida aún más fuerte y unida». Los ojos de Ricardo se iluminaron y asintió. El tema era delicado, pero importante. A medida que avanzaba la conversación, Isabel expresó sus deseos de formar una familia más integrada. Cada deseo que compartió estaba lleno de amor y convicción. Ricardo, por su parte, también reveló sus sentimientos y preocupaciones. Estaba abierto a ideas, pero quería asegurarse de que estuvieran listos para este nuevo paso juntos. Hablaron largamente sobre el matrimonio y lo que significa ser una familia unida. Al final de la conversación, ambos sintieron que estaban en el mismo barco, navegando hacia un futuro incierto pero prometedor, donde se apoyarían mutuamente. El mes siguiente trajo nuevas experiencias. Un acercamiento de Victoria que provocó otro cambio en el clima familiar. Decidió estar más presente, incluso fue invitada a una cena familiar y sorprendentemente se comportó agradablemente. Isabel, un poco desconfiada, observó cada uno de sus movimientos durante la cena y se dio cuenta de que, en realidad, Victoria estaba intentando hacer cambios en su postura. Hubo un nuevo giro en sus interacciones, algo que insinuaba la posibilidad de reconciliación. No fue fácil, pero al mirar ambos lados, Isabel comenzó a ver otra dimensión de su prima. La cena fue un éxito, y después de eso, las interacciones entre Victoria e Isabel comenzaron a normalizarse. Comenzaron a hablar de cosas que les interesaban a ambos, y esto empezó a cambiar su relación. Isabel notó cómo,
Incluso con resistencia inicial, Victoria era capaz de cambiar, y a su vez, esto la llevó a reflexionar sobre lo fácil que era apresurarse al evaluar a una persona. Estas se convirtieron en conversaciones que ocurrieron con frecuencia. El resultado fue un ambiente más tranquilo y por unos momentos, y quizás sorprendentemente, divertido. La presencia de Victoria ya no era una sombra acechante, sino un nuevo potencial por explorar. Con el paso de los meses, Isabel y Ricardo tomaron la decisión de llevar a Lucas y Mateo a un viaje familiar a una ciudad cercana. Estaban ansiosos por explorar nuevos lugares y experimentar diferentes culturas. El espíritu de aventura estaba en el aire y todos estaban radiantes. El viaje les trajo nuevos recuerdos y mientras recorrían los lugares de interés, descubrieron restaurantes, museos e incluso actividades al aire libre, como andar en bicicleta por un sendero junto al río. La magia de lo desconocido estaba presente, pues cada descubrimiento traía una sonrisa diferente. Isabel se sintió más conectada que nunca con sus hijos y Ricardo. De camino a casa, Isabel reflexionó sobre cómo, a pesar de las dificultades, su vida había cambiado por completo. Tenía una pareja a su lado y unos hijos más felices que nunca. El camino todavía parecía largo, pero ahora las sorpresas eran más optimistas. Sin embargo, todavía quedaba un nuevo dilema por atender: la relación de Victoria con los chicos. Isabel se preguntó hasta qué punto Victoria se integraría en la nueva vida de la familia. A medida que pasaban los días, las interacciones parecían mejorar, pero la desconfianza aún persistía. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio trasero, Isabel se reunió con Ricardo para discutir el siguiente paso que querían dar. Estaban en un punto en el que podían pensar en comprometerse aún más, y la propuesta de defensa de la familia estaba sobre la mesa. Ricardo mencionó que estaba pensando en mudarse a una casa más grande. ¿Valdría la pena considerar esto? La idea tomó fuerza en las conversaciones y ambos comenzaron a explorar esta posibilidad como un paso positivo para unir aún más a la nueva familia. Sería una nueva etapa de cambios, y la idea de formar un hogar sólido finalmente parecía en sus manos. En los días siguientes, la vida en la mansión tomó un nuevo ritmo. Los nuevos cambios fueron bien recibidos por todos, especialmente por Lucas y Mateo, quienes esperaban con ilusión su nuevo hogar y lo que significaba para el futuro. La idea de un entorno más grande, que permitiera a cada uno tener su propio espacio y a los niños jugar libremente, calentó el corazón de todos. Isabel y Ricardo comenzaron a planificar su mudanza, y la ciudad pronto comenzó a sentirse más cerca de lo que habían imaginado. A medida que pasaban las semanas, la nueva realidad se convirtió en una combinación de desafíos y crecimiento. Los cambios en sus vidas no solo trajeron nuevos espacios físicos, sino también un entorno emocional transformador. La transición no estuvo exenta de dificultades. Empacar y organizar las cosas le trajo recuerdos, pero Isabel se sentía fuerte y segura con la nueva familia que había creado. Cada desafío u obstáculo fue visto no como una barrera, sino como pasos hacia la construcción de un hogar aún más feliz. La nueva casa resultó ser un espacio que parecía capaz de consolidar todos los momentos felices que se estaban formando. Por fin, llegó el día de la mudanza. El ambiente estaba cargado de emociones mientras se despedían de su antiguo hogar. Los recuerdos estaban en las paredes, pero el futuro los esperaba ansiosamente. Isabel, Ricardo, Lucas y Mateo estaban decididos a hacer de aquella nueva casa un verdadero hogar, lleno de color con las nuevas historias que contarían. En cada caja que empacaron, en cada mueble que trasladaron, había una sensación de transformación, un nuevo comienzo que exponía el amor y la historia.
El nuevo hogar pronto se convirtió en un refugio vibrante, lleno de risas y actividades compartidas. Isabel y Ricardo continuaron trabajando juntos, fortaleciendo los lazos que se hicieron cada vez más sólidos. Comenzaron a establecer rituales familiares, noches de juegos, días de cine e incluso pequeñas celebraciones para conmemorar eventos que resonaban con todos. La conexión creció con cada risa compartida y el amor se convirtió en un vínculo inquebrantable. La nueva realidad se desplegó ante la familia, llena de posibilidades y promesas. Y así el viaje se desarrolló a la luz del amor verdadero y de conexiones inesperadas. Isabel observaba a sus hijos, radiantes y felices, y sentía un inmenso calor en el corazón al saber que, finalmente, eran una familia. No solo fueron cómplices en sus luchas, sino ahora también compañeros en sus alegrías. Fue una nueva etapa firmemente establecida, un espacio donde cada persona tomó un rol activo en la trama que estaban escribiendo juntos, una historia de resiliencia y amor que se exponía en cada página. A principios de otoño, la nueva casa rebosaba vida y alegría. Las hojas comenzaron a cambiar de color, creando un espectáculo vibrante que parecía reflejar la nueva fase de la familia. Isabel, Ricardo, Lucas y Mateo dedicaron sus fines de semana a explorar el barrio y disfrutar de cada momento juntos. La casa rápidamente se llenó de recuerdos, y las paredes antes vacías ahora resonaban con risas y conversaciones animadas. Una tradición que surgió rápidamente fue preparar una cena especial cada domingo, donde cada uno era responsable de una parte, un plato, un postre o incluso la decoración de la mesa. Fue un momento muy esperado durante la semana y todos participaron con entusiasmo, contribuyendo a la construcción de lo que, de hecho, fue una casa. A medida que organizaban la casa y transformaban las habitaciones en espacios de diversión y confort, Isabel notó que la presencia de Victoria comenzaba a ser menos perturbadora. Se había convertido en una figura frecuente en la nueva dinámica familiar, participando activamente en las reuniones e incluso ayudando con pequeñas tareas. Las conversaciones, que hasta entonces habían sido tensas, ahora fluían con cierta facilidad, e Isabel empezó a sentir que quizá había algo que ganar con esta nueva relación. Aunque todavía quedaban algunas asperezas por pulir, la esperanza de una coexistencia armoniosa parecía cada vez más posible. Un de esos domingos, mientras preparaban la cena de Halloween, entre Lucas y Mateo surgió una idea atrevida: organizar una fiesta temática para los niños del barrio. Estaban entusiasmados con el proyecto y rápidamente propusieron la idea a Isabel y Ricardo, quienes quedaron sorprendidos. ¿Por qué no?, pensó Isabel al ver los ojos brillantes de los chicos. La emoción llenó la casa cuando comenzaron los preparativos. La decoración era natural y atmosférica, con muchas calabazas talladas, telarañas de algodón y muchas linternas. Ricardo, mientras encendía las luces, hablaba animadamente de su infancia y de las fiestas a las que había asistido en el colegio. La fiesta de Halloween, celebrada en la nueva casa, se convirtió rápidamente en un evento inolvidable en el barrio. La calle se llenó de niños disfrazados, se oían risas y la casa se llenó de una energía eléctrica y vibrante. Isabel y Ricardo, ahora verdaderos anfitriones, lograron realizar un banquete con delicias, lo que hizo de la fiesta un éxito rotundo. Isabel, al observar la alegría en los rostros de los chicos y de los niños que corrían por el patio, sintió que su corazón se llenaba de una felicidad indescriptible. El ambiente era de pura celebración, y ella recordó cómo todo lo que había sucedido antes era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Sin embargo, había una sombra que aún persistía: la necesidad de establecerse definitivamente en la nueva estructura familiar que habían construido.
En sus conversaciones, Ricardo e Isabel comenzaron a discutir la idea de lo que significaría para ellos formalizar su relación, quizás incluso pensar en el matrimonio. Era un paso que se hacía urgente, pero también rodeado de inseguridades. Miguel quería que su amor mutuo se celebrara frente a familiares y amigos, pero la idea de exponerse le asustaba. La seriedad en la relación era una cosa. Sin embargo, el peso de la decisión aún estaba en el aire. A medida que continuaba la nueva rutina, la conexión entre Isabel y Ricardo se profundizaba. Un día, mientras estaban en el patio trasero, Lucas pidió hacer algo que los hiciera sentir más cerca el uno del otro. Sugirió que todos escribieran cartas sobre lo que sentían el uno por el otro y las pusieran en una caja que decorarían juntos. La idea fue recibida con entusiasmo y todos se reunieron para compartir sus palabras y sentimientos. Sin embargo, cuando Isabel se sentó a escribir, sintió la necesidad de abrirse a Ricardo, revelarle sus esperanzas y miedos, incluida la posibilidad de un futuro juntos. Cuando se abrió la caja y se leyeron las cartas, se derramaron lágrimas y se oyeron risas. Lo que comenzó como un juego se convirtió en un momento íntimo de vulnerabilidad y fortalecimiento de lazos. Ricardo e Isabel, frente a los niños, compartieron sus propios sueños. Al final de la lectura, Ricardo decidió que era hora de dar un paso adelante. Planeó una sorpresa, un pequeño viaje a un lugar que ambos siempre habían querido visitar, donde podrían explorar la posibilidad de un futuro juntos. El viaje a la ciudad costera fue todo un éxito. Los impresionantes paisajes, las arenas doradas y el olor del mar trajeron nueva energía a la relación. Ricardo e Isabel se sentaron a la orilla del mar al atardecer, y Ricardo, con la mirada profunda, habló de lo comprometido que estaba en construir la vida que imaginaban juntos. Conmovida, Isabel supo que ese momento podría ser el comienzo de algo más. La forma en que Ricardo le tomó la mano y cómo sus palabras resonaron en su corazón le hicieron estar segura de que era el momento adecuado para una nueva etapa. Ese día, al borde de las olas rompiendo en la arena, Ricardo hizo la pregunta que Isabel estaba esperando, pero no sabía cómo responder. «Isabel, ¿quieres casarte conmigo?» En el momento en que las palabras salieron de su boca, el mundo que lo rodeaba pareció desaparecer. Y cuando Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió, un nuevo capítulo comenzó a escribirse. Esos recuerdos se transportaron directamente al nuevo hogar, y a medida que avanzaban los preparativos de la boda, la energía vibrante de la familia se solidificó aún más. Las interacciones se volvieron más alegres y festivas a medida que todos participaron, desde las decoraciones hasta los disfraces. Víctor, que se había convertido en una figura importante, se encargó de ayudar a reunir a todos para planificar el gran día, mostrando claramente que la transformación que se había producido con el tiempo era algo positivo y válido. La llegada del día de la boda fue esperada con alegría y ansiedad, mezclando sentimientos de la esencia de la vida que habían construido juntos. En el gran día, todos estaban radiantes. Lucas y Mateo fueron los portadores de los anillos, llevando en cada paso el amor que hacía posible los lazos familiares. Isabel caminaba por el pasillo, con la mirada de Ricardo fija en ella, cargando sobre ella toda la vida que habían construido. El momento simbolizó la verdadera conexión que tenían. Con votos sinceros intercambiados, la ceremonia no fue solo una celebración del amor, sino también un reconocimiento de todo el viaje que los había unido, los desafíos y las luchas que habían enfrentado juntos. La fiesta estuvo llena de música, risas y emoción, una verdadera celebración de la vida. Y así, la vida de Isabel y Ricardo se convirtió en una historia de amor que, a través de cada prueba y tribulación, emergió no solo como una historia individual,
sino como un legado. Cada nuevo día traía nuevas aventuras, y mirando hacia atrás, Isabel recordaba dónde empezó todo, una casa vacía y una lucha por la felicidad. Ahora estaban juntos, no solo como socios, sino como una familia donde cada uno tenía un lugar importante en el corazón del otro. El amor progresó, y la vida, llena de nuevos desafíos, no se detuvo. Ahora Isabel no solo era madre, sino también compañera, y Ricardo no solo era padre, sino también un hombre que había visto su vida transformarse. Victoria, que había vuelto a refugiarse en las sombras, sintió la alegría y el dolor de sus decisiones. Pero Isabel estaba decidida a crear un espacio donde ya no hubiera desconfianza, sino un fuerte impulso de construcción mutua. Con cada nueva experiencia, cada día compartido, cada risa intercambiada y hasta cada lágrima, iban construyendo algo que iría más allá de su comprensión inicial. Y mientras permanecieron firmes en sus promesas, Isabel y Ricardo sabían que, sin importar los desafíos que la vida les presentara, el amor que perseveraba en lo profundo de sus corazones siempre los guiaría, entrelazando sus almas en un vínculo eterno. El viaje que iniciaron juntos fue una montaña rusa de emociones, pero cada curva y cada precipicio sacaron a relucir la fuerza que descubrieron juntos. La vida se desarrollaba ante ellos, y mientras miraban hacia el horizonte, sabían que estaban listos para descubrir nuevos caminos, donde el amor y la familia siempre serían el centro de sus vidas. Siempre juntos, siempre buscando el siguiente capítulo de su historia, se convirtieron no solo en una unión, sino en una celebración de vida y amor, que es sin duda lo que siempre conmovió sus corazones.